Listo, ahí ya estamos grabando y comenzamos entonces con esta charla de hoy en nuestro espacio de charlas de los viernes, correspondiente a hoy viernes, 1 de febrero de 2013. Y la idea es que hoy podamos terminar el tema de Lilith y los vampiros. Ah, bueno, aquí aparece parte 2. Me equivoqué con la lámina, me disculpan, dice aquí parte 2, debería decir parte 3, ¿verdad? Esta charla de hoy es ya la parte 3 de esta historia. No lo voy a corregir porque, bueno, es evidente que es parte 3 y no creo que nadie se vaya a confundir con eso. Lo cierto es que en las sesiones anteriores, bueno, recorriendo un poquito haciendo otra vez como el resumen para quienes se están incorporando hoy, hemos estado revisando las diferentes versiones literarias del vampiro a través de las cartas natales de sus correspondientes autores, de tal forma de ver cuáles son los factores astrológicos importantes o recurrentes dentro de la construcción de ese mito moderno que es el vampiro. Y bueno, o sea, nuestra hipótesis de partida era que las Lilith, en particular las Lilith lunares, es decir, Lilith osculatriz y Lilith natural, las dos Lilith que tienen que ver con el apogeo de la luna, eran las que serían astrológicamente más relevantes dentro de la construcción del vampiro, básicamente porque el simbolismo del vampiro tiene mucho que ver con el simbolismo de las Lilith. El vampiro es un ser que para sobrevivir necesita alimentarse de otros seres, tomar su energía vital, normalmente a través de la sangre, ¿verdad? La sangre como una metáfora de esa energía vital, aunque sabemos que podemos extender ese concepto del vampiro al vampiro emocional, que se alimenta emocionalmente de sus víctimas, o a esos vampiros energéticos que aparecen también en relatos de ciencia ficción, ¿no? El tema del vampiro ha sido glosado de muchas maneras. Pero en astrología sabemos que Lilith tiene que ver con ese tema de alimentarse de otros, sobre todo la Lilith natural, que es la que tiene que ver más con esa idea del depredador, ¿no? Con esa idea de llenar un vacío que tengo a expensas de aquello que me rodea, ¿no? Entonces, ese lado de Lilith natural que asociamos a la sombra de lo femenino maternal, es decir, si lo femenino maternal nos nutre, la sombra de lo femenino maternal hace lo contrario, se alimenta de nosotros. En lugar de nutrirnos, se alimenta de nosotros. Entonces, no tenía nada de raro que Lilith en general y en particular Lilith natural tuviese que ver o tuviese un lugar relevante en el tema del vampiro. Sin embargo, Lilith osculatriz también va a ser importante en el tema del vampiro, pero va a representar el aspecto seductor del vampiro. O sea, Lilith natural tiene que ver más con el vampiro como depredador, mientras que Lilith osculatriz tiene que ver más con el vampiro como ser que nos atrae, como ser magnético, como ser que nos seduce. Aunque ambas Lilith, tanto la Lilith natural como la Lilith osculatriz, comparten un poco el simbolismo de la otra. Es decir, dentro de Lilith osculatriz hay algo, hay un toque de ese elemento depredador, y dentro de Lilith natural hay un toque de ese elemento seductor. Vale, bueno, entonces con eso en mente recorrimos una serie de personajes. Comenzamos por este personaje, Gottfried August Burger, con un poema llamado Leonor, que no es de vampiro, pero que es importante para la generación de la tradición vampírica. Luego con La novia de Corinto de Goethe, que sí es propiamente una presentación más clara
del tema del vampiro. Luego seguimos con Lord Byron y su poema El Giaour, y luego con Polidori, que fue secretario de Lord Byron, y escribió el relato en el que queda establecida la imagen moderna del vampiro como un aristócrata, ¿no? Antes de Polidori, el vampiro no estaba vinculado con esa condición de aristocrática que hoy en día parece tan inevitable cuando pensamos en el personaje. Piensen que el vampiro por excelencia, ¿verdad? El vampiro por antonomasia, es el conde Drácula, o sea, no es Drácula, es el conde Drácula, o sea, se subraya ese elemento del título nobiliario. Bueno, Polidori crea su personaje, Lord Ruthven, que como vimos estaba inspirado en el propio Byron y en la relación un tanto tormentosa que tuvieron Polidori y Byron, y entonces Byron termina convirtiéndose de manera indirecta en el modelo o en un modelo importante para lo que es el vampiro moderno. Bueno, de hecho, podríamos decir que hasta cierto punto, hoy vamos a estar hablando de los vampiros del siglo XX, comenzando por las crónicas vampíricas de Anne Rice, que son los libros en los que se basó aquella película Entrevista con el vampiro, ¿no? Que en su momento fue muy sonada. Y podríamos decir que esos vampiros de Anne Rice, de alguna forma, son un regreso a Lord Byron, ¿verdad? Son un regreso a Lord Byron como modelo del vampiro, pero penetrando en la subjetividad del vampiro. O sea, la gran diferencia entre el enfoque de Anne Rice, que es el que vamos a estar estudiando, o uno de los que vamos a estar estudiando hoy, y los enfoques anteriores, es que es cierto que ya se le había dado esta imagen externa al vampiro, la imagen del aristócrata, del lord, inspirada en el propio Lord Byron. Pero siempre se le veía desde afuera y había como una convención en decir, bueno, toda esta imagen aristocrática y seductora está escondiendo un monstruo. O sea, esta es la capa externa de un ser que simple y llanamente es monstruoso. En cambio, cuando entramos dentro del universo de Anne Rice y otras versiones posteriores, ya no estamos viendo al vampiro desde afuera, sino que el autor nos mete dentro de la psicología del vampiro. Es el vampiro el que narra su historia, o por lo menos buena parte de su historia es narrada desde esa perspectiva subjetiva. Y al hacerlo, nos encontramos con un universo interior rico, un universo interior donde hay una complejidad psicológica que podemos reconocer, donde junto con esos aspectos monstruosos encontramos elementos de gran sensibilidad, y es algo así como regresar a ese modelo del vampiro, de Lord Byron, pero ya no tomándolo solo como fachada, sino metiéndose dentro de lo que es la riqueza interior que podía tener un personaje como Byron. Pero bueno, continuamos con nuestro resumen, nuestro apretado resumen. Vimos entonces a Polidori con ese cuento del vampiro de 1819, donde digo que queda establecida la imagen del vampiro moderno. Inmediatamente después seguimos con Teófilo Gautier y Clarimonda, la muerta enamorada, que es un vampiro más bien del tipo Lily Cosculatriz. Es un vampiro que no tiene tanto énfasis en la parte depredadora como en la parte seductora, y vimos que efectivamente allí en la configuración de la Clarimonda de Teófilo Gautier era muy importante la Lily Osculatriz. Bueno, seguimos avanzando. Vimos la Carmila de Sheridan Le Fanu, que es otra vez el tema del vampiro vinculado a la nobleza. Carmila también es un personaje de la nobleza, o sea, la vampira que toma el nombre de Carmila también es un personaje de la nobleza, y vamos a encontrar ya los temas mayores
que luego Bram Stoker va a desarrollar en la novela clave del tema vampírico, que es por supuesto el Drácula de Bram Stoker. También les comentaba en ese momento que no llegamos a ver la comparación de la carta, creo, que no llegamos a ver la comparación de la carta de Sheridan Le Fanu con la de Bram Stoker. Igual no lo vamos a hacer, pero como los datos yo se los dejé en el material anterior, quienes quieran hacerlo, bueno, es válido, ¿no? Ver qué influencia podía haber a nivel de cartas natales entre Sheridan Le Fanu y Bram Stoker, porque hubo un contacto directo, un contacto real. Bram Stoker trabajó con Sheridan Le Fanu, y es evidente que el Drácula de Bram Stoker es tributario de los planteamientos de la Carmila de Le Fanu. También les comentaba que en Carmila se introducía el tema de la homosexualidad, el tema del lesbianismo, de una manera más bien sutil, indirecta, pero estaba flotando sobre toda la obra, ¿no? Entonces hay un vincular lo que sería ese mundo del vampiro como ser al margen de la sociedad humana, con esa idea de conductas sexuales que en ese momento eran consideradas también marginales, eran consideradas como algo que nos estaría apartando del consenso, del común de la humanidad. El hecho de mezclar el tema sexual con el tema del vampiro es importante porque es algo que va a ir ocurriendo de nuevo en el tiempo. O sea, los vampiros suelen tener una gran carga transgresora desde el punto de vista de la sexualidad. En el caso de Drácula, ¿verdad? Nuestra siguiente parada es el Drácula de Bram Stoker, y pudimos ver que en este caso no está planteada la homosexualidad ni nada por el estilo, pero sí está planteada una tensión sexual evidente alrededor de toda esa imagen del vampiro seductor y de las mujeres que de alguna forma se convierten en seres que expresan con intensidad su energía sexual a partir de su contacto con Drácula y de ser convertida en esas novias de Drácula que nos encontramos en la novela. Vale, simplemente recordando, ¿no? Recordando, sobre todo en beneficio de quienes se están incorporando hoy, un poco lo que hemos recorrido hasta este momento. El día de hoy entramos en el siglo XX, y de hecho hay un salto muy largo. Si ustedes se fijan, todos los hitos que estuvimos revisando están separados entre sí por unas pocas décadas a lo más. O sea, entre cada uno de los hitos que he ido tocando, hay pocas décadas de separación. Pero en este caso estamos dando un salto desde 1897 hasta 1976. Y yo estoy seguro de que si buscamos con lupa, vamos a encontrar en ese periodo entre el Drácula de Bram Stoker y las crónicas vampíricas de Anne Rice, vamos a encontrar aportes importantes, aportes interesantes a la mitología del vampiro. Seguro que los hay, pero son más bien menores. Podemos asegurar que desde el Drácula de Bram Stoker hasta las crónicas vampíricas de Anne Rice, el vampiro está más o menos estabilizado. Bram Stoker le dio una personalidad al vampiro, unos rasgos característicos al vampiro, que bueno, que simplemente fueron repetidos ad infinitum por el cine, la televisión, por otra cantidad de autores que tocaron el tema, pero realmente no hay un rasgo de originalidad que podamos decir, bueno, esto se está separando de manera clara, de manera evidente, de lo que es
la concepción que ya había tomado forma. Es decir, esto podemos entenderlo realmente como una innovación o como un enriquecimiento de esa tradición del vampiro. Como digo, eso no va a ocurrir sino hasta 1976 con las crónicas vampíricas de Anne Rice. Bueno, antes de entrar en ella, ¿verdad? Antes de entrar en esta, en la carta de ella y tratar de vincularla con el tipo de vampiro que ella crea, conviene hacer un mínimo desvío. Ese mínimo desvío es que quienes saben, ¿verdad? Quienes conocen más o menos las posiciones de los planetas en astrología, de los planetas lentos en astrología, saben que en 1976 Plutón estaba en Libra. O sea, una característica importante de esa época era que hacía muy poco que el planeta Plutón, recordemos que Plutón es un planeta que tiene que ver también con la sombra, con la oscuridad. Recordemos que el Plutón de la antigüedad, que el Plutón romano, el Hades griego, eran los señores del inframundo. Y en ese Plutón tenemos asociaciones con el mundo de las sombras, con el mundo de la oscuridad. Y el personaje del vampiro es también un personaje plutoniano. En la primera charla les comentaba que aunque nosotros buscamos resaltar el parentesco del vampiro, del mito del vampiro, con los símbolos, con el simbolismo asociado a Lilith natural y a Lilith copulatriz, eso no impedía que fuésemos capaces de reconocer que el mito del vampiro también resonaba en otros indicadores astrológicos, en particular en Plutón. Y cuando pensamos que los vampiros de Anne Rice son vampiros que conectan con el aspecto estético, ¿verdad? En los cuales el aspecto estético, el aspecto del refinamiento y también la capacidad para desarrollar un discurso subjetivo, una vida interior que es expresada a través de la narración del autor, cuando pensamos en todo eso, no podemos dejar de notar que hay un parentesco con ese Plutón en Libra. Es decir, hay una cierta sintonía entre el tema de Plutón atravesando el signo de Libra y la aparición de estos vampiros tan cargados de elementos estéticos y subjetivos. Me voy a colocar en esta carta. ¿Ok? Esta carta que estoy viendo acá, avísenme por favor cuando la vean, cuando cambie la imagen y estén viendo una carta que dice, ok, vale, ya la están viendo. Ok, esta carta dice entrada de Plutón en Libra. ¿Ok? Plutón entró en Libra el 4 de octubre de 1971. Y estudiar esta carta, estudiar el cielo de este momento, podría ser una clave importante para entender ese fenómeno de los vampiros. Disculpen, voy a poner pausa un momento. Ok, ahí continuamos. Perdón, un momentito. Ajá, ok, entonces les estaba diciendo que esta es la carta del momento en el que Plutón entró en Libra, y entonces, como la aportación de esta época tiene que ver con unos vampiros que podemos describir como librianos, ¿verdad? Unos vampiros en los cuales el tema del refinamiento, del arte, de la estética, y también el tema de la relación con el otro, ¿no? En los vampiros de Anne Rice, el tema de la relación con el otro, el tema del amor o de las alianzas o del tema de definir quién soy a partir de establecer relación con con otros miembros de mi propia especie. Bueno, todos esos son temas muy librianos, o sea, ese tema de definir mi individualidad a partir
de la relación con el otro o de necesitar la relación con el otro para sentirme completo, el tema de la soledad y lo que puede ser el miedo a la soledad o la angustia frente a la soledad que es existencial, todos esos temas van a surgir en esos vampiros de Anne Rice. Entonces, bueno, tiene sentido que nos fijemos en esto, o sea, qué había en el cielo, qué se estaba moviendo en el cielo en el momento en el que Plutón entra en Libra y se inaugura este periodo de Plutón en Libra. Para quienes no conozcan, para quienes no manejen demasiado el simbolismo astrológico, la importancia de detenernos en Plutón es que Plutón se mueve muy lentamente. Plutón es de los planetas que se llaman generacionales. Se mueve tan lentamente que su paso por los signos va marcando épocas dentro de lo que es la psique colectiva. O sea, nosotros como humanidad respondemos a esos ritmos que están marcados por los planetas lentos, Plutón, Neptuno y Urano. Bueno, en particular, o sea, es totalmente válido preguntarnos, bueno, ¿qué estaba pasando en el momento en el que Plutón entra en Libra? Y fíjense qué cosa tan interesante. Cuando Plutón entró en Libra, Lilith natural y Lilith osculatriz estaban las dos en Libra también. O sea, esto es notable. O sea, Lilith natural y Lilith osculatriz se mueven muchísimo más rápidamente que Plutón, y el hecho de que al momento de entrar Plutón en Libra, esos dos indicadores estuvieran allí, definitivamente es algo que llama la atención, los dos indicadores asociados al tema del vampiro. Pero se vuelve todavía más interesante cuando nos fijamos que Lilith osculatriz se encontraba en el grado 11 de Libra y el Sol se encontraba también en el grado 11 de Libra. De hecho, que en el momento en el que Plutón entró en Libra, Mercurio, Urano, el Sol, y Venus estuviesen todos ellos en Libra, ya Lilith 1181 estaba en Escorpio, pero estos indicadores, Mercurio, Sol, Urano, y Venus, estaban todos en Libra. Es decir, no fue solamente que Plutón entró en Libra, sino que entró en Libra en un momento en el que la energía del signo aparecía amplificada. Y al mismo tiempo, uno de nuestros indicadores principales para el tema del vampiro, que es Lilith osculatriz, estaba en conjunción exacta con el Sol. Después vamos a regresar a esto que digamos que va a tener relevancia. Alessandra dice, ¿quién habrá nacido ese día? Bueno, sí, seguramente una persona que tenga esta carta definitivamente se sale de lo común, tiene un énfasis notable, no solamente en Libra, sino también en lo que sería una vertiente un poco más oscura, un poco más dark, ¿no? Del tema de Libra. Ajá, a ver, dice, y unidos a Urano marcaría entonces una nueva manifestación o aporte al tema literario del asunto del vampiro. Sí, tal cual. Nació un vampiro, como dice Ana María, tal cual. Literalmente, ¿verdad? Literalmente en este momento nació un vampiro, que son esos vampiros de Anne Rice. Podemos decir que allí nació el vampiro Lestat o Luis, ¿no? Es que se llama el otro vampiro, ¿no? Bueno, nacieron esos vampiros de la imaginación de Anne Rice, a partir de esta ola de energía que podemos distinguir al momento de Plutón entrar en Libra. Bien, pero hay otros elementos aquí que hay que resaltar, que es que Lilith osculatriz representa el aspecto seductor. Recuerdan ustedes que cuando hablábamos de Lilith natural y Lilith osculatriz, decíamos que Lilith osculatriz representa el aspecto seductor del vampiro. Bueno, y estamos entrando en un imaginario en el cual ese aspecto seductor, que ya estaba presente como una cualidad que en Drácula o en Carmila o en Clarimonda, ¿verdad? O sea, tanto Clarimonda como Carmila como Drácula son todos seductores, pero en los vampiros de Anne Rice
esa seducción alcanza otros niveles, alcanza un nivel de refinamiento que va más allá de un atributo del monstruo para convertirse en parte de ese universo subjetivo. Bueno, resulta que la protagonista es más la Lilith cosculatriz que la Lilith natural. Piensen un poco en esto. En los vampiros anteriores a Anne Rice, se subrayaba, sobre todo, principalmente, el carácter monstruoso y depredador del vampiro, que es Lilith natural. Mientras que de Anne Rice en adelante empezamos a encontrarnos con unos vampiros que nos caen bien, unos vampiros que nos resultan simpáticos, unos vampiros que nos resultan atractivos, unos vampiros que de alguna manera reconocemos como seres que nos gustaría, a los que nos gustaría acercarnos, que nos gustaría conocer. Bueno, ese es el aspecto de Lilith cosculatriz adquiriendo protagonismo sobre el aspecto de Lilith natural. Alessandra dice: interesante la oposición de todos esos planetas en Libra a Quirón, quizás el vampiro atormentado en su dualidad humano-monstruo. Muy bueno, muy bueno. Fíjate que además la oposición es exacta. O sea, fíjense en el grado 11. O sea, tenemos Sol en el grado 11, Lilith cosculatriz en el grado 11 y Quirón en el grado 11. O sea, de hecho, es totalmente válido lo que está haciendo Alessandra de tomar el Sol, Lilith cosculatriz y Quirón como una sola configuración en la cual tenemos, por una parte, ese aspecto seductor del vampiro, pero por otro lado, la herida del vampiro, el vampiro también como un ser herido, como un ser que puede ser víctima. De hecho, una de los giros interesantes de Anne Rice es que el vampiro se nos presenta como víctima. Hasta Anne Rice, el vampiro aparece siempre como el victimario, como el verdugo, como el depredador, que eventualmente puede ser destruido, pero bueno, si es destruido, destruimos un monstruo. Allí digamos que no hay un tema de empatía o de solidaridad con ese monstruo, porque merecía efectivamente ser destruido. Pero a partir de aquí, a partir de Anne Rice, nos encontramos con un vampiro que también es víctima, un vampiro que tiene heridas, que tiene conflictos internos. Y eso tiene muchísimo que ver definitivamente con ese Quirón, que sabemos que es el planeta asociado al tema de las heridas, al tema del dolor, en oposición a la conjunción Sol Lilith cosculatriz. Podríamos decir que la conjunción Sol Lilith cosculatriz es un poco como el aspecto glamoroso de ser un vampiro, mientras que la oposición a Quirón representa el tema de la herida, el tema del dolor asociado a ese ser un vampiro. Nosferatu, la película, lo puso un poco tierno en su sacrificio. Sí, es verdad, la observación de Alessandra es válida. En la sesión pasada hablamos del Nosferatu de Murnau, y estudiamos la carta de Murnau. Nos detuvimos un momento en la carta de Murnau para ver ese aspecto del sacrificio y de la herida que podía florecer o que podía aparecer en la versión del vampiro que él nos da. Y es totalmente válido, pero fíjate que no fue algo que hizo escuela. El Nosferatu de Murnau, el Nosferatu de Murnau, fue algo así como un fenómeno aislado, que no, o sea, no fue reconocido en su genialidad, sino en una etapa moderna. De hecho, por razones disculpen un momento, pongo. Gabriel estaba preguntando aspectos de la carta de Murnau relevantes con el tema de Nosferatu, pero no podemos verlo ahorita, Gabriel. Eso lo vimos en la sesión pasada. Lo que te diría es que revises ese video de la sesión pasada y ahí vas a ver lo que estudiamos, lo que revisamos de la carta de Murnau. Pero regresando a lo que decía, en la carta de Murnau, perdón, en el Nosferatu de Murnau, nos encontramos con una excepción dentro de esa concepción más bien plana del vampiro. De hecho, esa es la genialidad y la poesía del Nosferatu de Murnau, que como les decía, estuvo perdido durante mucho tiempo.
por cuestiones de naturaleza legal, o sea, la viuda de Bram Stoker demandó digamos, uso ilegal de la novela de su esposo, a Murnau, y hubo un tribunal que falló a favor de la viuda de Bram Stoker, y entonces se le obligó a Murnau a destruir todas las copias de la película, del Nosferatu. La película se pudo salvar porque hubo algunos personajes que tenían copias y las guardaron, las escondieron, y años más tarde pudo ser vista. Pero digamos que hubo algo así como factores externos que precisamente frenaron ese desarrollo del Nosferatu sensible, de mundo interno, de potencial mundo interno, que podía sugerir Murnau. Pero incluso, a pesar de eso, y es totalmente válida tu observación, Alessandra, pero a pesar de eso, el Nosferatu de Murnau no deja de ser un monstruo. Es cierto que en ese embelezamiento que lo lleva a la muerte, encontramos la sugerencia de un mundo interno, pero en la película no dejan de subrayarse sus rasgos monstruosos, comenzando por el aspecto visual, ¿no? Recordemos que la imagen del Nosferatu de Murnau es indudablemente una imagen monstruosa, con aquellas garras enormes, y el rostro que efectivamente parece inhumano, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que sigue siendo válido lo que decía. Por supuesto que puede haber precedentes, pero sigue siendo válido lo que decía de que esta condición, vamos a decir, tridimensional del vampiro, este vampiro con mayor relieve, lo obtenemos a partir de los años 70, a partir de la obra de Anne Rice, y a partir también de esta entrada de Plutón en el libro. Bien. Bueno, hasta aquí, ¿verdad? Hasta aquí estamos viendo algo que es genérico, ¿verdad? Es genérico, es decir, en la entrada de Plutón en Libra la podemos interpretar en función de nuestro tema, del tema del vampiro, pero también lo podríamos interpretar en función de cualquier otro tema que nos interesara estudiar de esa década, ¿no? De esa década de los 70, que comienza con la entrada de Plutón en Libra, los cambios, por ejemplo, en lo que puede ser la teoría del arte, la manera de entender el arte, el Plutón pasando por Libra dejó su huella en muchas áreas de la vida humana, pero en particular en este tema del vampiro lo podemos reconocer. Entonces, desde el momento en el que esto es así, uno podría preguntarse cómo sintió Anne Rice la entrada de Plutón en Libra. Es decir, la entrada de Plutón en Libra fue de alguna manera relevante en la carta natal de la autora de este giro sorpresivo, de este giro inesperado del mito del vampiro. Bueno, vamos a revisarlo. Vamos a buscar la carta de Anne Rice. Ok, ahí tenemos la carta de Anne Rice. Y vamos a colocar como segunda carta, vamos a colocar la entrada de Plutón en Libra. Ok, ahí está. Lo único que tengo que hacer es activar los tránsitos para que podamos ver cómo caen los planetas de ese momento de la entrada de Plutón en Libra sobre la carta de Anne Rice. Pero no sé si ustedes se dan cuenta de algo que cuando yo lo vi me dejó impactado. Plutón entró en Libra el 4 de octubre de 1971. Fíjese en la fecha de nacimiento de Anne Rice. O sea, Anne Rice nació el 4 de octubre de 1941. Es decir, ella cumple años el 4 de octubre era su cumpleaños. O sea, podemos saber
que esta entrada de Plutón en Libra estaba formando parte de la configuración de su revolución solar de ese año. Y además, ya al ver esto, podemos saber que el Sol de ese momento, de la entrada de Plutón en Libra, va a estar en conjunción con el Sol de Anne Rice. Efectivamente lo podemos verificar aquí. Vamos a activar los tránsitos. ¿Ok? Y ahí lo vemos. El Sol, en el momento de la entrada de Plutón en Libra, estaba en el grado 11 de Libra y Anne Rice tiene su Sol en el grado 11 de Libra. Es decir, todo lo que estábamos comentando antes de la conjunción del Sol con Lilith osculatriz opuesto a Quirón, todo eso está ocurriendo justo sobre el Sol de Anne Rice. Quirón opuesto a su Sol en el mismo momento en el que el Sol y Lilith osculatriz están en conjunción sobre su Sol natal. Bueno, esto definitivamente es el tipo de cosas que si tuviéramos un medidor de las coincidencias o mejor todavía de las sincronicidades, ¿verdad? Si tuviéramos un medidor de la intensidad de una sincronicidad, esto sería el tipo de situaciones que se salen de escala, ¿no? O sea que efectivamente la autora que le da vida a esta versión moderna del vampiro, no solamente que tenga el Sol en Libra, o sea, que tuviera el Sol en Libra, habría sido una coincidencia interesante, pero que no solamente tenga el Sol en Libra, sino que lo tenga justo exactamente en el punto en el que se encontraba el Sol cuando Plutón entró en ese signo. Correcto, como dice Ana María, una coincidencia muy significativa, y esa coincidencia significativa es lo que llamamos una sincronicidad, una unión de elementos donde hay una relación a nivel de significado. Sí, yo sé, yo a eso voy, Alessandra. Digamos que estás dando spoilers de lo que viene ahora. De hecho, digamos que uno de los puntos, o sea, Alessandra está mencionando, bueno, vamos a este tema, vamos a ir un momentito acá, ajá. Esto es sin duda alguna un punto clave dentro de esta historia, y vamos a vincularlo con los tránsitos de Anne Rice para esa época. En 1966, ¿verdad? En septiembre de 1966 nace su hija Michelle. Y en 1970, supuestamente, Anne Rice tuvo un sueño premonitorio. En 1970, ella soñó que Michelle se estaba muriendo porque algo estaba mal en su sangre. Bueno, 2 meses después de ese sueño, le diagnosticaron leucemia a su hija. Por supuesto, estamos hablando de algo absolutamente devastador, ¿no? O sea, lo que significa para una madre un diagnóstico semejante. Claro, no podemos estar seguros, tenemos que tomar la palabra de Anne Rice para esto de lo del sueño premonitorio, ¿no? Pero haya sido real o no haya sido real lo del sueño premonitorio, lo cierto es que en ese momento ella estaba dominada, o sea, su vida estaba dominada por esa tragedia personal que tenía que ver efectivamente con un problema a nivel de la sangre. Anterior a esto, ¿verdad? Anterior a esto, en 1968, 1969, ella ya había escrito el cuento que le va a dar origen a Entrevista con el vampiro. Entrevista con el vampiro es el primero de los libros que ella escribe sobre el tema, y en 1968 o 69 por allí, ella escribió ese cuento, un cuento corto, que es como el germen de Entrevista con el vampiro. Es decir, el tema de la sangre, el tema del vampiro,
estaba presente anterior al diagnóstico de leucemia de su hija. Pero a partir de allí, ¿verdad? A partir de ese diagnóstico, evidentemente adquiere unas dimensiones todavía más fuertes, más destacadas dentro de su universo interno. Bueno, el 5 de agosto de 1972 muere Michelle. Y por supuesto, digamos, ella va a estar, como decía, devastada por el tema. Digamos que hay evidentemente un duelo asociado. De hecho, hubo una etapa depresiva muy fuerte, conductas obsesivas compulsivas que también se desarrollaron. Es decir, ella estaba realmente golpeada por lo que estaba viviendo. Vamos a hacer una pausa aquí y vamos a regresar a lo que estábamos revisando. Vamos a regresar a su carta natal. En pleno duelo, exactamente. O sea, ella escribe entrevista con el vampiro, es decir, ella toma ese cuento original de entrevista con el vampiro y lo transforma en la novela, o sea, pasa del cuento de unas pocas páginas a la novela de casi 400 páginas, en un periodo de 5 semanas, en una época en la que todavía estaba en pleno duelo. De hecho, podemos decir que escribir la novela fue parte de su proceso de duelo, fue parte de lo que ella vivió para poder hacer digestión de una experiencia tan terrible. Vale, evidentemente, desde el punto de vista astrológico, nos estaría interesando, por ejemplo, ver la revolución solar de Anne Rice, ¿verdad? Si tomamos, si calculamos su revolución solar, ¿verdad? Si calculamos su revolución solar para este año, vamos a poner, disculpen un momentito, tengo que buscar acá New Orleans. Ok, ahí está, New Orleans. Y vamos entonces a calcular su revolución solar para ese año. Ahí tenemos revolución solar. Vamos a colocar la revolución solar en sí misma. Ok, allí está. Vale, perfecto. Esta que estamos viendo ahora en pantalla, es la revolución solar que comenzó el 4 de octubre de 1971, cuando Plutón estaba entrando en Libra, y que terminó el 4 de octubre de 1972. Bueno, piensen que Michelle muere precisamente en agosto de 1972. Es decir, fue una experiencia que formaba parte de esta revolución solar en la cual el Sol, en conjunción con Mercurio, estaba opuesto a Quirón y Plutón estaba entrando justo en el signo de Libra. O sea, también, por supuesto, que resulta llamativo que la Luna, el planeta asociado a lo maternal, se encontrara en la casa 12, que sabemos que pueden muchas veces tener que ver con temas de sacrificios, y por supuesto que la herida, el dolor, viene dado por ese Quirón desde la casa 12, tan cerca de la luna, opuesto al sol en conjunción con Lilith Oculatriz. Pero entonces, fíjense qué ocurre. Aquí estamos viendo dos niveles de la historia. Un nivel que es el nivel simbólico que nos describe la astrología, donde podemos decir, wow, es impresionante que la génesis de ese vampiro moderno esté vinculada a estos indicadores tan claros del Sol en conjunción con Lilith Oculatriz en Libra, opuesto a Quirón, que ya habíamos visto, y que eso esté activando justo el Sol de Anne Rice. Pero además estamos viendo que eso no ocurre en un plano estrictamente literario. No es que esto sirvió
como el detonante para un proceso creativo que desembocó en esa novela, sino que es el correlato que acompaña una experiencia concreta de vida que no podríamos, o sea, una experiencia concreta de vida que tiene que ser tomada en cuenta para entender la génesis del vampiro. Es decir, la carta natal aquí nos está hablando de un proceso simbólico, creativo, que desemboca en lo literario, pero también es el correlato de un proceso vital terrible, un proceso vital tremendo, que es, como digo, el que acompaña esa génesis a nivel de experiencia concreta, a nivel de relato biográfico. Entonces, no tiene nada de raro que efectivamente Anne Rice se haya convertido algo así como en la lente a través de la cual esta energía plutoniana se concentra y termina manifestándose en lo colectivo. Los libros de Anne Rice fueron un fenómeno y continúan siendo un fenómeno. Por supuesto que han sido superados en número de ventas por otros fenómenos de bestseller, pero eso tiene que ver más con la lógica del mercado que con el carácter innovador y la calidad literaria. O sea, desde el punto de vista del carácter innovador y la calidad literaria, definitivamente Anne Rice tiene un lugar asegurado. Vale, perfecto. Luego, por supuesto, si seguimos avanzando en esta historia, nos tenemos que ubicar en 1973, que es cuando escribe Entrevista con el vampiro, cuando a partir de ese relato corto del 68, del 69, hay diferentes versiones con respecto a esto, pero lo cierto es que ese relato corto que ella ya había escrito, a partir de ese relato, en 5 semanas, ella escribe Entrevista con el vampiro. Al año siguiente vende los derechos de publicación y en 1976 se publica el libro, que bueno, rápidamente se convierte en un bestseller, y da pie para que ella escriba el resto de los libros de la saga, ¿verdad? De esa saga de las crónicas vampíricas. Vale, entonces si nos ubicamos en el 73, ¿verdad? Si avanzamos hasta el 73, vamos a volver otra vez a la carta de Anne Rice. Vamos otra vez a la carta de Anne Rice. Ajá, ahí está. Y en el tiempo vamos a avanzar hasta el 73. Y activamos los tránsitos. Ahí está. Ok, bueno, ¿qué tenemos, no? Para esa época, ¿verdad? Para 1973, no solamente es que tenemos el Plutón que ya entró en Libra y sigue avanzando en Libra, sino que eso va a corresponder a la época en la que Quirón, entrando en su casa 4, casa del hogar, casa de la familia, casa del mundo íntimo, está haciéndole contacto a su Marte natal. Ese tema, o sea que además es el regente de la casa 4. Es decir, tenemos el tema del dolor. Recordemos que Quirón tiene que ver con las heridas, tiene que ver con el dolor, y ella escribe Entrevista con el vampiro en una conexión muy profunda y muy íntima, porque el tránsito se está dando en la casa 4 con este tema de las heridas y el dolor. Entonces, a ver, alguien, a ver, pongo pausa un momento. Ok, vale, seguimos. Ajá, entonces decía que ella escribe Entrevista con el vampiro en una conexión muy profunda con el dolor, con la herida quironiana, y es evidente, por supuesto, que todo esto está asociado a la experiencia de la muerte de su hija. De hecho, resulta más evidente todavía cuando pensamos que uno de los personajes más originales, uno de los personajes
que definen Entrevista con el vampiro, y que lo convierten en un aporte a la mitología del vampiro, es una vampira de 5 años o de 6 años, no recuerdo, de 5 o 6 años, una niña muy pequeña de 5 o 6 años, que es convertida en vampiro por Lestat, por el vampiro Lestat, y que evidentemente tiene que ver con una proyección de la imagen de su hija. Es la misma edad, la hija muere antes de cumplir los 6 años, o sea, faltando pocos días o pocas semanas, no recuerdo, faltando poco tiempo para cumplir años, para cumplir 6 años de edad, es que muere su hija. Entonces, esta vampira de 5 añitos, entre 5 y 6 años, es evidentemente una proyección de su hija. De ese tema también de que había algo mal en la sangre, ¿no? El vínculo del tema de la sangre en la muerte de su hija con este otro personaje que ella crea. Y parte de la tensión que podemos encontrar en la novela tiene que ver con esa niña vampiro que siente, o sea, que es una niña, ¿verdad? O sea, que tiene el cuerpo de una niña, pero que vive y se desarrolla internamente como una persona, o sea, es decir, que ella, la mujer, vamos a decir, con mente madura o voluptuosa, pero atrapada en el cuerpo de la niña, o sea, que no puede crecer, que no puede experimentar el ser mujer plenamente, porque ha quedado paralizada en el tiempo, cristalizada en el tiempo, en esa condición de niña de 5 años, y como eso es un factor que genera resentimiento hacia el vampiro que la crea, hacia Lestat. También otro factor es que, bueno, que ella, o sea, el otro vampiro que había creado Lestat, creo que se llama Luis, el otro vampiro, es un vampiro que lucha contra el tema del alimentarse de otros seres humanos, del tema de ser un asesino. Es un vampiro que está tratando de alimentarse únicamente que de animales y algo por el estilo. Pero Lestat crea a esta otra niña vampiro que está plenamente conectada con su condición de depredadora. Entonces, ese personaje de la niña, que es un vampiro, es sin duda alguna, uno de los aportes mayores de Anne Rice en la novela, y es evidentemente tributaria del tema de su hija, y tiene que ver con ese quirón atravesando la casa 4, casa del hogar, casa de la familia, casa del mundo íntimo. También podríamos decir regresando o sea, o no regresando, sino viendo por primera vez la carta de Anne Rice, porque lo que hemos estado haciendo es ver los tránsitos sobre la carta de Anne Rice, que por supuesto son muy interesantes para entender el proceso, pero igual que hicimos con el resto de los vampiros, ¿verdad? Igual que hicimos con el resto de los creadores de vampiros, tenemos que ver la carta de Anne Rice para entender, bueno, o sea, cuáles son los factores que le dan forma a su propuesta de vampiro. Y ahí tenemos, por ejemplo, que Lilith natural, Lilith osculatriz, están los dos en la casa 5, que es la casa de los hijos. Entonces, eso de haber transformado literariamente a su hija en un vampiro, tiene muchísimo que ver con eso de tener a Lilith natural y Lilith osculatriz en la casa 5. El convertir a los vampiros en personajes atractivos también tiene que ver con la casa 5 y sus asociaciones, las asociaciones con la creatividad, con el arte, con o sea, con la capacidad para transmitir al mundo aquello de lo que somos capaces, todo eso, o sea, disculpen la forma de decirlo, o sea, la capacidad para autoexpresarnos creativamente. Bueno, los libros son como hijos también, esa es otra manera de verlo. La casa 5 también es la casa de la creatividad de Anne Rice, y podemos ver que el tema de o sea, que
su tema principal desde el punto de vista creativo haya sido los vampiros, tiene mucho que ver con tener a Lilith Osculatriz y Lilith Natural en esa casa. Pero también, además, tenemos que Lilith Osculatriz está en conjunción exacta, perdón, Lilith Osculatriz, Lilith Natural está en conjunción exacta con Saturno. Fíjense que tenemos la conjunción exacta Saturno, Lilith Natural. Entonces, claro, está la Lilith Osculatriz que nos habla del aspecto seductor. Y como decía, al estar en casa 5, estamos hablando de cosas que se irradian, que se muestran al mundo. Pero también tenemos la Lilith natural en conjunción con Saturno, que es el aspecto más duro del vampiro, el aspecto que tiene que ver más con el depredador propiamente. Bueno, Lilith Osculatriz en la carta de Anne Rice está en oposición a su Venus. Lilith Osculatriz en el grado 2143 y Venus en el grado 2259. O sea, en la oposición es de apenas un grado y piquito de orbe. Y también hay una oposición con Lilith 1181. Entonces, aquí en la oposición, o sea, el Lilith Osculatriz en la casa 5, opuesta a la conjunción de Venus y Lilith 1181, tenemos el aspecto seductor del vampiro. En la conjunción de Lilith natural con Saturno, tenemos el aspecto depredador del vampiro, porque los dos aspectos aparecen en la carta, en la obra de Anne Rice. No es que nos da unos vampiros que solamente son el aspecto atractivo seductor. También está evidentemente la conexión con el aspecto depredador y oscuro. Como bien dice Ana María, además, la casa 5 es la casa de la creatividad en ella, y que haya expresado esa creatividad a través de la de la eh, eh, de las novelas, bueno, eso también tiene mucho sentido. Por cierto, no estamos seguros de la hora de nacimiento de Anne Rice. O sea, aquí aparece con ascendente en Sagitario y el Sol en el medio cielo, pero digamos que hay dudas con respecto a la veracidad de esa hora. Así que incluso podríamos, para hacer un análisis más fidedigno, olvidarnos de las casas por un momento y quedarnos únicamente que con los aspectos. Si nos quedamos únicamente que con los aspectos, bueno, queda destacado particularmente, a ver, Alessandra dice, Lilith 1181 dará un nivel de sacrificio al disfrute, al placer de esa Venus Lilith Osculatriz. Sí, bueno, eso, Lilith 1181 está introduciendo el tema del sacrificio y de la solidaridad, que por supuesto está encarnado, por ejemplo, en el tema de Luis, ¿verdad? Ese vampiro que no quiere renunciar a su humanidad. De hecho, esas luchas del vampiro por aferrarse a sus rasgos humanos tendrían mucho que ver con la presencia de esa Lilith 1181 en conjunción con Venus. Bueno, además otro elemento que está señalando Alessandra, que es importante y no lo había mencionado, es que esa Venus está en Escorpio. Como el Sol está en Libra y Venus es el regente de Libra, al estar en Escorpio, Anne Rice es Libra subtono Escorpio, es decir, una Libra que tiene un matiz escorpiano. Ya ese matiz escorpiano la está acercando a este universo de las oscuridades, ¿verdad? Del que venimos hablando. Pero más todavía, cuando esa Venus y Lilith 1181 están en oposición a Lilith Osculatriz. Vale, el otro factor, ¿verdad? El otro factor importante sería el tema de la herida, ¿no? El tema quironiano. Y allí nos encontramos con que Quirón, en el grado 12, está en un sextil bastante exacto con el Sol de Anne Rice. Es muy probable que Plutón esté en trígono con la Luna, no lo podemos saber con certeza, porque como dije, no hay certeza al 100% con respecto a la hora de nacimiento de Anne Rice, pero lo que sí podemos asegurar de todas, es que Plutón está en oposición a su Mercurio. Esa oposición Plutón-Mercurio, Mercurio es el planeta de la comunicación, el planeta de la escritura, en oposición a Plutón,
regente moderno de Escorpio, planeta que tiene que ver con el inframundo, con la oscuridad. Bueno, establece otra conexión con estos temas abismales. Entonces, desde el punto de vista de la astrología más tradicional, la cuadratura de Plutón a Mercurio y la presencia de Venus en Escorpio serían los factores que vincularían a Anne Rice con este tema del vampiro. Pero cuando agregamos a Lilith oscuratriz y a Lilith natural, bueno, la historia se nos termina de completar porque tenemos esa posición a Venus, regente de su sol, y por otra parte tenemos el trígono de Lilith, de Lilith natural y de Saturno al Neptuno de Anne Rice. Neptuno, que tiene que ver con lo no tangible, con la imaginación, se va a estar nutriendo precisamente de esa conjunción Saturno-Lilith natural, y bueno, ahí tenemos otro factor para darle forma al vampiro. Vale, definitivamente es muy interesante, o sea, sobre todo lo de la entrada de Plutón en Libra, ¿no? Lo de la entrada de Plutón en Libra, es uno de los factores que definitivamente mueven el piso, por así decirlo, cuando uno lo observa, ¿no? Dice, wow, realmente Anne Rice estaba o sea, la carta natal de Anne Rice estaba configurada de tal manera que se convierte en una especie de factor amplificador de esa entrada de Plutón en Libra, y efectivamente lo vivió de esa manera. Lamentable que haya sido a través de esa tragedia personal, pero definitivamente lo podemos sentir, lo podemos observar cuando hacemos el análisis. Bueno, ahí tenemos un fotograma de la película, esa película en la que trabajó Tom Cruise, Brad Pitt y Antonio Banderas. Y efectivamente, digamos que fue una película que se caracterizó por esa carga de magnetismo, de sex appeal, por así decirlo, que irradiaban los personajes que fueron construidos, y definitivamente está en sintonía con la propuesta de Anne Rice. Vale, perfecto. Muy venusina, efectivamente, muy venusina toda la película, y está en sintonía con ese protagonismo de Venus, que le da Anne Rice a su creación. Recordemos que Libra, que es su signo solar, es un signo regido por Venus. Bueno, me extendí demasiado con Anne Rice, pero vamos a equilibrarlo, haciendo una parada técnica en Charlaine Harris. Charlaine Harris es otro personaje importante dentro de esta evolución de la mitología del vampiro, simple y llanamente porque sus libros se vendieron muy bien a partir del 2001. O sea, sería como una de esas autoras que logró colocar bastante bien una saga de vampiros, y de esa manera tiene una proyección en lo que es la cultura, la cultura general, ¿no? La cultura, o sea, el imaginario del vampiro que se ha configurado en el siglo, en nuestro siglo XXI, pues en lo que llevamos del siglo XXI. En el 2001, comenzando el siglo XXI, Charlaine Harris escribe estos misterios de los vampiros del sur, que han dado origen a una serie de televisión de HBO que se llama True Blood, que ahorita va, no sé por qué temporada, si por la quinta, cuarta, sexta, no sé, o sea, sé que lleva ya unas cuantas temporadas en el aire, y es realmente, o sea, yo no he leído las novelas de Charlaine Harris, he visto la serie, realmente me ha enganchado la serie, porque es muy divertida, o sea, a su manera es muy irreverente con respecto a lo que son los temas, ¿verdad?, del vampiro. Hay, digamos, una lectura que podríamos entender como posmoderna del vampiro, en la cual se mezclan cantidad de temas, de nuevo, los vinculados a la sexualidad, en buena medida, pero también el tema de las drogas, las adicciones,
Y en general, pues una aproximación al tema del vampiro bastante fresca y con mucho humor, por lo menos en la serie de televisión. Como digo, yo no he leído las novelas, pero sé que las novelas dieron origen a esta serie, ¿verdad? En particular a esa triada de personajes, que son, bueno, Suki Stackhouse, el personaje principal, que no es un vampiro, pero es una chica que tiene otros poderes, y que termina en un triángulo amoroso con este otro par de vampiros, que ahorita se me van los nombres. Eric algo, no recuerdo el apellido de y este otro personaje no recuerdo tampoco el nombre, en fin, los menciono únicamente, los traigo a colación porque es efectivamente otro hito significativo dentro de esa evolución del tema del vampiro. Entonces, si vamos rápidamente a la carta de este personaje, a la carta de Charlaine, ¿verdad? De Charlaine Harris, ahí la tenemos. ¿Ok? Aquí efectivamente la hora no es que está en entredicho, simplemente no conocemos la hora de nacimiento de ella. Bueno, lo cierto es que cuando vemos la carta de Charlaine Harris, nos encontramos de nuevo con el protagonismo de Lily Cosculatriz, ¿verdad? Lily Cosculatriz está en este caso en cuadratura con Saturno, hay una cuadratura Lily Cosculatriz Saturno, donde a su vez Saturno está en conjunción con Venus y con la Luna, es decir, no hay un contacto directo del Lilico Osculatriz a Venus y a la Luna, pero tenemos un stellium en Libra, del cual forma parte Venus, y Lilico Osculatriz está en contacto con el primer planeta de ese stellium. Por otra parte, Lilith natural, ahí sí, la tenemos en cuadratura con la Luna, con Neptuno, y de hecho también debería haber, bueno, una cuadratura un poquito más amplia con Venus. Lilith natural desde el grado 20 tendría una cuadratura de poco más de 3 grados de orbe, con Venus en el grado 16-26, bueno, no, 3 grados, no, 4 grados, serían ya 4 grados. 4 grados de orbe, pero una cuadratura de 4 grados de orbe también se siente, ¿no? Entonces, lo cierto es que tanto Lilith natural como Lilith Cosculatriz están las dos en contacto con este fuerte stellium en Libra que tiene Charlaine Harris. Entonces, ya por allí está asegurado el tema recurrente que hemos venido observando del protagonismo de Lilith en estos autores que crean o que aportan a la mitología del vampiro. Pero ¿cuál es la diferencia fundamental en la carta de este personaje con las otras cartas que hemos estudiado? Bueno, que ella tiene el Sol y Mercurio, ambos planetas, en Sagitario. Y Júpiter, regente de Sagitario, está en Aries. Es decir, ella le introduce al tema del vampiro, le agrega al tema del vampiro fuego. O sea, lo que caracteriza a los vampiros de Charlaine Harris es ese elemento vital, ese elemento de fuego, incluso podríamos decir ese elemento lúdico, que como digo, se traduce en el tema del humor, muchas veces el tema de la parodia, de la sátira. Los vampiros de Anne Rice son vampiros en última instancia serios, son vampiros dramáticos, pero los vampiros de Charlaine Harris son vampiros que están atravesados por una evidente vena humorística, o sea, hay elementos claramente satíricos dentro del vampiro que crea Charlaine Harris. Y esa aproximación un poquito, vamos a decir, desenfadada o incluso irreverente al vampiro, tiene mucho que ver con ese tema del fuego y va a ser retomada también por otros autores. Ella no es la única que inventó eso de tomarse a guasa, de tomarse a chiste al vampiro, ¿no? Ella lo desarrolla en una mitología bastante compleja, pero efectivamente hay otros autores que también han explotado esa beta. A ver, Alessandra dice,
siendo Aries el niño arquetípico del zodiaco, se comprende ese vampiro emocionalmente inmaduro o pícaro. Sí, tal cual, ¿no? Hay elementos definitivamente vinculados a esa impulsividad del fuego en la concepción de los vampiros y de la forma en la que los humanos ordinarios se transforman en vampiros o se relacionan con los vampiros. En todos esos elementos, en todas esas situaciones va a estar presente el tema del fuego. Entonces, nada, eso era lo único que quería señalar en el caso de Charlaine Harris. Vamos a dejarla hasta aquí, no nos vamos a detener mucho en ella, porque quiero terminar hoy, no quiero que se nos quede nada en el tintero, y me interesa particularmente detenerme aquí en John Ajvide Lindvik, y su novela Déjame entrar del 2004. De nuevo, entramos en este tema de los vampiros del siglo XXI. Es evidente que este personaje, Advide Lindvik, no ha tenido la misma proyección que ha tenido el otro personaje que nos tocaría estudiar, que bueno, que al final si no la estudiamos tampoco me voy a sentir mal, o sea, si se nos queda fuera o sea, si se nos queda en el tintero Stephenie Meyer, yo no creo que sea tan grave, porque Stephenie Meyer es la creadora de esta saga Crepúsculo, que es un vampiro para adolescentes, ¿no? Un vampiro que está claramente destinado al público adolescente. Y que sea, bueno, sí, correcto. Alessandra dice que ya no hace falta, ya sabemos que Alessandra no tiene mayores simpatías por este personaje, que efectivamente desde el punto de vista literario es menor, o sea, ya no está haciendo ningún aporte significativo desde el punto de vista literario, lo que está es traduciendo el mito del vampiro en las claves de lo que es el adolescente contemporáneo, ¿no? De alguna manera crea un producto que es muy fácilmente colocable dentro de ese segmento del mercado y gracias a eso termina vendiendo más libros que esta chica Rowling, la de Harry Potter. O sea, se han vendido más libros de la saga Crepúsculo que los libros de Harry Potter, ¿no? Que recordemos que es todo un fenómeno literario también Harry Potter y bueno, de ventas Harry Potter. Bueno, la saga Crepúsculo destronó a Harry Potter. Entonces, claro, se vendió tanto y se hicieron tantas y se han hecho todas estas películas. Entonces, bueno, es un referente que no deja de tener su espacio. Pero literariamente hablando, aquí realmente no hay sustancia, no hay un elemento, no hay un peso específico como el que podemos encontrar en otros personajes que hemos nombrado. La crítica que hace Stephen King de Stephenie Meyer es demoledora. Stephen King, independientemente de si nos gusta o no nos gusta lo que escribe, definitivamente es un personaje que tiene una gran maestría, un gran dominio en el arte de narrar. Y las críticas que él hace a la narrativa de Stephenie Meyer son simplemente demoledoras. Pero bueno, regresemos al personaje que sí me interesa, que le dediquemos algunos minutos, que es este otro, John Ajvide Lindvik, un sueco, que en el 2004 escribió esta novela, Déjame entrar, que tuvo mucho éxito en Suecia, ¿no? No se convirtió en un bestseller de esos de nivel mundial, pero fue una novela muy exitosa en Suecia, a tal punto que se hizo una película a partir de esa novela, ¿verdad? Una película sueca llamada Let the Right One In, o sea, que sería también, o sea, déjame entrar o deja entrar al apropiado, al correcto, ¿no? O sea, deja entrar a quien debes dejar entrar, ¿no? El tema de la novela y de la película es la relación entre Ellie, ¿verdad? Que es que es una niña vampiro, ¿verdad? Y este muchacho que ahorita se me va el nombre, ahorita
se me fue el nombre del personaje, quizás lo recuerde de aquí a un momento, pero ahorita se me fue el nombre del muchacho. Lo cierto es que los dos tienen la misma edad, los dos tienen 12 años, y bueno, Eli se muda al barrio en el que vive este otro chico. Disculpen, déjenme buscar un momento, déjenme ver si puedo. Aquí tengo la novela. Tengo un lapsus en este momento, no recuerdo el nombre del niño. Déjenme ver si aquí Oscar, el niño es Oscar, exactamente. Ajá, es la relación entre Eli y Oscar. Y bueno, Oscar es un niño abusado en el colegio. Él es víctima de unos abusadores en el colegio que lo golpean, lo aterrorizan. Es un niño que está, además es de padres divorciados. El padre es alcohólico. La madre es sobreprotectora. Bueno, en fin, no es un niño que tiene una cantidad de problemas, y se muda esta niña al lado del apartamento en el que vive. Y bueno, nada, resulta que ella es un vampiro. ¿Qué es lo interesante de esta novela? Que es una novela que nos vuelve a colocar en el género del terror. O sea, es una novela o sea, la novela es extraordinaria, se la recomiendo. Y en la novela, que es mucho más dura que la versión cinematográfica, la película sueca y luego la versión norteamericana, porque también se hizo una versión norteamericana de la película, tanto en la película sueca como en la película norteamericana basadas en la novela. Se eliminan muchos temas muy duros que aparecen en la novela, como por ejemplo el tema de la pedofilia. El tema de la pedofilia se toca en la novela. En fin, o sea, hay temas tabú muy delicados que son abordados a través de esta metáfora, a través de esta clave del vampiro. Y bueno, dentro de la relación de ellos dos hay toda una evolución. Al principio, Eddie está viendo a Oscar prácticamente como una víctima, ¿no? Como alguien de quien alimentarse. Pero hay toda una evolución donde al final termina generándose una relación de amistad e incluso una relación amorosa entre ellos dos. Este, eh, la, Como digo, la película es capaz de convocar, o sea, bueno, la novela y las películas son capaces de convocar momentos de verdadero terror, momentos en los cuales uno puede sentir esa angustia asociada a una buena novela o una buena película de terror, y tiene ese poder de perturbarnos, de mover puntos sensibles y perturbar al lector precisamente por los temas delicados que toca, no solamente eso del abuso infantil y la pedofilia que les estaba mencionando, sino también los temas de las adicciones, de nuevo el tema de las drogas, en fin, o sea, todo el universo que crea, el universo oscuro que crea y la penetración psicológica en los distintos personajes, es todo un logro. En la versión inglesa trabaja Chloe Moretz, que definitivamente es también una promesa dentro del mundo de la actuación. Y yo diría que las dos películas son muy buenas. Tanto la película norteamericana como la película sueca, las dos vale la pena verla. Las dos tienen cada uno énfasis en aspectos distintos de la novela, pero las dos rescatan el espíritu de la novela. Bien, bueno, vamos a ver qué podemos observar a la luz de todo esto que estamos comentando en la carta del autor. Este, Ajá, aquí está la carta de John Advide Lindvik, que de nuevo no tenemos hora de nacimiento, así que tenemos que trabajar con con la carta solar, ¿no? O sea, con las posiciones generales de los planetas.
Bueno, fíjense que otra vez tenemos a Lily Osculatriz en oposición al Sol. O sea, el Lily Osculatriz, bueno, la visión del vampiro, o sea, Eli como vampiro, como imagen del vampiro, es definitivamente un vampiro que está en sintonía con Lily Osculatriz, un vampiro que termina conectándose con ese aspecto seductor, que está consciente de ese aspecto seductor. A ver, Alessandra dice, no hay imagen de la carta, vamos a esperar a que se refresque, avísenme cuando tengan la imagen, ok, avísenme cuando tengan imagen. Nada, voy a poner pausa. Ok. Vale, entonces, lo que les estaba diciendo de la carta de Advidel Invix, es que, bueno, una primera cosa que llama notablemente la atención es que el Sol, en conjunción con Mercurio, además recordemos que Mercurio es el planeta de la escritura, o sea, el planeta de la comunicación, esa conjunción Sol-Mercurio, de nuevo en Sagitario, otra vez estamos a ver, Alessandra dice, si entiendo el aporte del vampiro es desde el tema del niño monstruo. Sí, sí, o sea, digamos que el vampiro que construye él es un vampiro que es un niño. O sea, hay una escena en la cual Oscar le pregunta a Ellie qué edad tienes. Y ella le dice, o sea, o mejor dicho, Oscar que ya se enteró, o sea, porque primero hay un momento en el que ella le dice que tiene 12 años, pero más adelante, Oscar descubre que ella es un vampiro y entonces le pregunta, bueno, entonces eso significa que eres muy vieja, ¿no? Que realmente eres muy vieja, que por dentro eres muy vieja. Y entonces Eli le contesta, no, tengo 12 años. Lo que pasa es que los tengo desde hace mucho tiempo. Fíjense la diferencia con la niña vampiro de Anne Rice. La niña vampiro de Anne Rice evoluciona internamente, se convierte en un ser maduro, y su tensión proviene precisamente de ser un adulto atrapado en el cuerpo de un niño. Mientras que esta otra niña vampiro que crea Advida Limbix, sigue siendo siempre una niña de 12 años, o sea, se queda en los 12 años. En realidad ya no es una niña, en realidad es un ser andrógino. Hay otra parte de la novela en la que ella le dice, yo no soy una niña, ni soy un niño, ni soy nada. Pero en ese otro diálogo que menciono, ella le dice, no, yo tengo 12 años, lo que pasa es que los tengo desde hace mucho tiempo. Y efectivamente en las preguntas que ella se hace, en las inquietudes que tiene, uno puede entender esa conexión con el ser que tiene nada más 12 años, que mentalmente sigue siendo un ser de 12 años de edad. Entonces, efectivamente, parte del, o sea, o el aporte principal, tiene que ver, con ese vampiro niño o niña, digamos que en la película, si ven las películas, en las películas claramente es un personaje femenino. En las películas, Ellie es un personaje femenino, es una niña de 12 años. Pero en la novela descubrimos que, a pesar de que se presenta como una niña, en realidad es un niño que fue castrado. O sea, es un niño que en el siglo XVIII, o sea, porque tiene ya 200 años de edad, y entonces allí en el siglo XVIII fue castrado, y entonces se convierte en un ser andrógino, un castrati, sí, exactamente, o sea, se convierte en un ser andrógino. Entonces, por eso es que ella en alguna parte de la novela dice, no soy ni un niño, ni una niña, no soy nada. Y si le sumamos esa condición de castrado
a la condición de vampiro. Entonces, bueno, tenemos un personaje que definitivamente no, o sea, se nos presenta en, principalmente como niño, o sea, como imagen de la infancia, o sea, ya no como el niño o la niña, sino como la infancia. Y ese tema del abuso a la infancia o del maltrato a la infancia, es uno de los temas que va a abordar él, en su novela. Bueno, Lilith Osculatriz tiene que ver con ese aspecto, como decía, seductor, atractivo, de Lilith, y nos conecta precisamente, con Ellie como un vampiro, que resulta atractivo, que uno no puede ver como monstruo, o sea, no puede ver, en Ellie el elemento monstruoso está presente, pero predomina esa condición de un ser que nos atrae, que nos seduce en última instancia. En toda la novela, ella está consciente, o sea, tiende a utilizar el nombre en femenino porque efectivamente se ve que ella se identifica, a pesar de que está más allá, o sea, de que es un ser andrógino, como les digo, se identifica claramente con lo femenino, en ese uso de la seducción que tiene, a través de la novela, pero es una seducción infantil, es la seducción, es una seducción, que podríamos incluso calificar como una seducción inocente. Le deja citas de Romeo y Julieta a Oscar, pero al mismo tiempo es capaz de relacionarse con otro humano, que es pedófilo, y utilizar, precisamente esos resortes de la pedofilia, para conseguir que ese personaje, le consiga víctimas porque necesita alimentarse, ¿no? Entonces, como digo, es una mezcla muy extraña y muy perturbadora de elementos de inocencia, de una seducción infantil, con otros elementos de una gran oscuridad. Entonces, bueno, ahí tenemos la Lilith Osculatriz opuesta al Sol y la Lilith natural en quincuncio, aspecto, dinámico, tenso, con Venus en Capricornio, o sea, una Venus, que le cuesta conectarse con el tema del disfrute de manera, plena, libre, porque Capricornio es un signo, donde está muy presente el tema del límite, ¿no? Entonces, el aspecto más oscuro de Eli lo tenemos que vincular a la Lilith natural en contacto con Venus en Capricornio, mientras que el aspecto más seductor, el aspecto que más nos gana del personaje tiene que ver con la Lilith osculatriz opuesta al Sol. Y toda la visión de la novela, definitivamente está muy marcada también por los temas librianos. O sea, es decir, el tema como en el caso de Anne Rice, y en el caso de John Ajvide Lindvik, tenemos vampiros que quieren salir de la soledad, vampiros que están buscando a otro ser a través del cual poder completar, una conciencia de sí misma. Alessandra dice, el tema de la castración y los sexuales en lo frustrante quizás se ve en el autor en el aspecto Saturno-Venus y el sextil de Saturno a Lilith. Sí, vale, totalmente de acuerdo. El hecho de tener a Saturno en cuadratura con Venus y además Venus en Capricornio, tiene que ver, o se puede entender como ese corte, ¿verdad? Esa limitación para el disfrute, para la experiencia, plena del disfrute, que estaría asociada a la idea de la castración. Pero ojo, a pesar de que esta es una imagen muy fuerte, no es la imagen protagónica. O sea, es un vampiro, es un castrado, es un monstruo, pero al final nosotros terminamos, entrando en contacto con un niño o con una niña. O sea, lo que terminamos sintiendo que hay allí, es, un niño con impulsos de niño, o niña, pues niño o niña, un infante, pues un ser infantil con impulsos infantiles, con deseos infantiles, un niño herido, exactamente. O sea, está muy presente ese tema del niño herido, que está buscando, el encuentro para salir de la soledad, que lo ayuda a sanar esa herida, y allí está el elemento libriano. Júpiter, que es el regente de Sagitario, está en Libra, así que John Ajvide Lindvik sería Sagitario subtono Libra.
y entonces nos volvemos a encontrar con esos vampiros librianos que están buscando completarse a través del encuentro con el otro, a través de la relación con el otro. Y al final la historia se resuelve como historia de amor. O sea, al final terminan huyendo, Oscar y Ellie terminan huyendo. Oscar abandona a su familia y se va con Ellie y se pierden del mundo y de alguna manera todo gira alrededor del amor que ellos han encontrado y que han construido como niños. Bueno, entonces nada, o sea, simplemente me llamó mucho la atención la novela, me gustaron las películas y me parecía que era importante detenerse en esta. Claro, estamos muy cerca de estos autores como para poder evaluarlos objetivamente, pero yo creo que si dentro de, qué sé yo, dentro de 20, 30 años, alguien mira hacia atrás y vuelve a hacer un recorrido por la historia del vampiro, por los hitos dentro de la evolución de la historia del vampiro, esta novela, Déjame entrar, va a tener un lugar. Mientras que la saga de Crepúsculo, bueno, simplemente será algo que se olvide, ¿no? Una vez que pase la moda, muy probablemente va a envejecer, muy probablemente dejará de tener el atractivo que tiene hoy en día y no se convertirá en un referente, mientras que esta novela, Déjame entrar, creo que tiene potencial para convertirse en un referente y allí de nuevo encontramos ese protagonismo de las dos Lilith, de Lilith Oscuratriz y Lilith Natural. Lo que él logra en la novela es notable porque hay un equilibrio entre el aspecto oscuro y monstruoso y ese otro aspecto de inocencia del que les estoy hablando, de valores positivos que podemos asociar al personaje, y al final no se trata de que el lector quede con una sensación de bueno o malo, o sea, uno no termina sintiendo a Ellie o juzgando a Ellie en términos de bueno o malo, sino que de alguna manera siente que se ha topado con una dosis de realidad, que a pesar de estar en un tema fantasioso, en un tema de ficción, ¿verdad? Que nos estamos moviendo en este universo de los monstruos, uno termina con la sensación de haberse tropezado con una especie de porción de realidad, de dolorosa realidad, pero también de hermosa realidad, a través de la novela y también a través de las películas. Alessandra dice, ese aspecto de oposición de Lilith Mercurio me recuerda a Peter Pan, modo oscuro, siendo Mercurio como Peter Pan, como el eterno niño. Muy buena la observación. Efectivamente, la conjunción Sol-Mercurio se asocia al mito del eterno adolescente, al mito de Peter Pan, al niño eterno, ¿no? al puer eternus. La conjunción Sol-Mercurio se suele asociar más todavía cuando ocurre en Sagitario. Sagitario es un signo que ya de por sí está asociado al niño eterno, entonces sí, es muy, muy consistente que a partir de esa conjunción Sol-Mercurio en Sagitario opuesta a Lilith Osculatriz, se termine formando esta imagen de niño eterno que vemos en el vampiro. Vale, perfecto. Bueno, entonces ya para cerrar, ya para finalizar, simplemente para que no se diga que nos faltó por una cuestión de completitud, vamos a darle una mirada a la carta de Stephenie Meyer, ¿verdad? Autora de esta famosa saga Crepúsculo. Este, Aquí la tenemos, que como digo, el mérito es básicamente. Ah, no, pero sí hay algo interesante, se me había olvidado. Sí hay algo interesante en la carta de Stephenie Meyer, disculpen, sí hay algo que vale la pena, en lo que vale la pena detenerse. Bueno, primero vemos la carta, ¿verdad? Aquí tenemos su carta natal, no tenemos hora de nacimiento de nuevo, pero nos encontramos con el Sol en Capricornio, la Luna probablemente también en Capricornio, y Lilith natural y Lilith osculatriz, ambos, ¿verdad? En Capricornio, cuadratura a Quirón. Es decir, Lilith natural y Lilith osculatriz comparten signo con el Sol y con la Luna, y es muy probable que la Luna se pueda, es decir, no tendría nada de raro que la luna de ella, de Stephenie Meyer, se encontrara entre el Sol
y Lilith natural y Lilith cosculatriz y se formara aquí un stellium completo. Es decir, que Sol, Luna, Lilith cosculatriz y Lilith natural estuviesen formando una totalidad dentro de la carta. Saturno de ella está en oposición al Sol, y esa posición, Saturno a un Sol que a su vez está en Capricornio, también tiene que ver con todo lo que es el aspecto, vamos a decir, de límites que podemos encontrar en el vampiro, que de alguna manera es un ser aparte y que está muy, o sea, en el caso de Stephanie Meyer, el tema de la inmortalidad es uno de los temas más importantes, o sea, el tema del paso del tiempo y la manera de asumir el paso del tiempo, es decir, dado que tengo todo el tiempo del mundo, ¿cómo manejo ese tiempo? ¿Qué hago con ese tiempo? Entonces, si hay algún tipo de profundidad en los personajes de ella, tienen que ver con eso, con su relación con la inmortalidad. Entonces, el Saturno en oposición con el Sol y en Capricornio, si recordamos además que Saturno era el dios del tiempo, el Saturno romano es el Cronos griego, entonces ese dios del tiempo estaría introduciendo ese tema. Pero fíjense que lo que aparece más claramente vinculado a los vampiros de Stephanie Meyer es la conjunción de Venus y Júpiter en Acuario, en trígono a Plutón y además en sextil ambos, o sea, la conjunción Venus-Júpiter por una parte y Plutón por la otra, ambos indicadores en sextil a Neptuno. Estos son los vampiros de Stephanie Meyer. Es decir, ¿cómo no? Lilith cosculatriz y Lilith natural están presentes, pero definitivamente esos vampiros light, esos vampiros para adolescentes, están construidos alrededor de esa conjunción Venus-Júpiter en Acuario en contactos armónicos tanto con Plutón como con Neptuno. Allí es donde estaríamos encontrando su conexión con el vampiro, y precisamente por eso es que quizá no hay un aporte tan claro a lo que sería el enriquecimiento del mito del vampiro en sus obras. Pero fíjense, cuando colocamos los tránsitos de este día, los tránsitos del 2 de junio de 2003, resulta que en este momento, 2 de junio del 2003, ella tuvo un sueño con un vampiro, o sea, tuvo un sueño en el cual el protagonismo del sueño giraba alrededor del tema del vampiro. Y ella, digamos que conservó la fecha del sueño. Y a partir de ese sueño fue que surgió el germen que la llevó a escribir las novelas y a desarrollar toda esa saga de la que venimos hablando. Bueno, fíjense qué cosa tan interesante. La conjunción de Júpiter y Venus en su carta, esa que les dije que en contacto con Neptuno y con Plutón y que tiene que ver con los vampiros que ella crea, en ese momento, bueno, Neptuno estaba pasando sobre esa zona. Neptuno en contacto con Venus y con Júpiter, nos estaría hablando de ese aspecto seductor de una forma light, no es la seducción. Recuerden, la seducción de Venus y Júpiter no es la seducción de Lilith cosculatriz, es una seducción mucho menos peligrosa, por así decirlo, es una seducción mucho más ligera. Bueno, eso estaba conectado a Neptuno, siendo, o sea, que es el planeta asociado al tema de los sueños, y eso va a enriquecer, va a manifestarse como ese sueño inspirador que ella tiene. Pero resulta que además Quirón estaba pasando justo sobre su Lilith natural, también estaba viviendo el Saturnazo, como dice Alessandra, Saturno estaba acercándose a su posición natal, estaba acercándose al retorno de Saturno y se estaba activando la oposición de Saturno al Sol, o sea, ese tema del contacto con el tiempo, el paso del tiempo, que el tema de la inmortalidad sea tan importante en sus novelas, tiene que ver con ese protagonismo de Saturno en el momento en el que ella se inspira. Pero fíjense que además Júpiter le estaba haciendo oposición exacta
a su Júpiter natal. Bueno, no exacta, pero casi exacta. O sea, Júpiter desde el grado 1304 de Leo oposiciona al Júpiter natal en el 1251 de Acuario. Pocos días antes de ese momento del sueño, Júpiter le había hecho oposición a Júpiter natal y también le estaba haciendo quincuncio a Lilith Osculatriz. Es decir, aunque en su carta no encontramos un protagonismo tan claro de Lilith natural y Lilith Osculatriz, como digo, especulando con la hora de nacimiento, quizás la luna podría estar en el espacio intermedio entre el Sol y Lilith natural y Lilith Osculatriz, resulta que ella sí está conectada con las Lilith de una manera más profunda. Pero ya sea que eso sea verdad o no, en el momento en el que ella tuvo ese sueño, había una fuerte activación del aspecto edulcorado de sus vampiros para adolescentes, de la conjunción Venus-Júpiter en contacto con Neptuno y Plutón, pero también estaba activo Lilith Osculatriz y Lilith natural. Lilith natural porque Quirón estaba justo encima y Lilith Osculatriz porque estaba en contacto con ese Júpiter del que venimos hablando. También tenemos que Lilith natural le estaba haciendo quincuncio exacto a Neptuno. O sea, Neptuno, el planeta asociado a los sueños, en la carta de ella, estaba recibiendo un impacto directo de el Lilith natural, que es el vampiro en su dimensión depredadora, y todo eso termina constelándose en un sueño que va a ser el germen para las novelas, para toda la saga que después desarrolla. Entonces, bueno, nada, esto sí me pareció que era simpático y que valía la pena mencionar. Bien, bueno, nada, ya llegamos al final, llevamos 1 hora 40 minutos de charla, así que ya estaríamos cerrando. Y bueno, en la raya, pero efectivamente por fin logramos terminar nuestro recorrido por los distintos vampiros literarios a través de las cartas de los respectivos autores. No sé si ya para cerrar, alguien quiere hacer alguna pregunta, comentario. A ver, Alessandra dice, gracias Eduardo, ¿cuál sería el próximo tema? No, no estoy seguro, no estoy seguro de cuál sea el próximo tema. Hay varios que tengo en mente, lo anunciaré en estos días. Una posibilidad es dedicarnos a Remedios Varo, ¿no? O sea, Remedios Varo, esa pintora de la cual he estado compartiendo imágenes en las últimas semanas, sería, digamos, un personaje al cual se le podrían dedicar varias sesiones, ¿no? Entonces, puede ser que para la próxima sesión, bueno, ya que lo estoy anunciando y ya que está quedando grabado y ya que Ana María y Alessandra les entusiasma, vamos a quedar así, pues vamos a quedar en que la próxima charla se la vamos a dedicar a Remedios Varo. Y eso significa que probablemente le dediquemos varias charlas. Yo no creo que podamos cubrir un personaje tan interesante como Remedios Varo y tan amplio, tan complejo en su mundo interno en una sola sesión. Así que probablemente le dedicaremos por lo menos 2, quizás 3 sesiones a Remedios Varo. Vale, perfecto. Entonces, nada, quedamos así. No sé si hay alguna pregunta, duda, comentario. Analizar cuadrito por cuadrito, dice Alessandra. Algo de eso iremos haciendo. Bueno, entonces, si no hay ninguna pregunta con respecto al tema de los vampiros, voy a apagar la grabadora. Ok, vale, perfecto, apago.